Bueno, les contamos bien tempranito, ¿no es cierto?, que íbamos a estar hoy con el diputado por París, Rodrigo Arenas, hijo de exiliados chilenos, pero que vive en Francia. ¿Cómo estás? Bajando del avión, ¿no? Recién llegado. Sí, Y se instaló de inmediato acá en La Voz de los que Sobran. Te agradecemos, sabemos que vienes por poquitas horas, muy estrecha tu agenda. sí, vengo por poca hora, pocos días, porque hay que trabajar primero. No es un viaje de placer, aunque voy a ver a mi mamá porque si no, ya tú sabes lo que puede pasar entre un hijo y una madre. Y una mamá chilena, peor todavía. Exactamente. Lo que corresponde, evidentemente, con mi trabajo en tanto que parlamentario en Francia, porque estoy muy apegado a lo que pasa en Chile. Hay muchas cosas que vamos a poder conversar si ustedes quieren, pero también porque hay un evento particular, que la elección de la diputada del extranjero para América Latina, el Caribe y América Central, no funcionó la elección porque hubieron fraude. Entonces hay una chuta. nueva elección, entonces aprovecho también mi venida para apoyar al candidato de la NUPES, de la izquierda francesa, digamos, Claro. simplemente para poder tener el diputado número 77, que también es franco-chileno, que se llama Cristian Rodríguez. Entonces vamos a tratar de mezclar un poco todo eso, mi trabajo parlamentario, y apoyar a mi camarada, compañero Cristian Rodríguez, que nos conocemos de muchos años en París. Muy Qué bien. bueno. O sea, tiene mucho que decir. Pero queríamos conversar contigo un poco de política francesa, Sí, por supuesto. porque hemos visto lo que ha pasado estos últimos días. Le pusimos nosotros aquí Francizuela. Francizuela, viste que acá Francizuela. Chilezuela, ¿Cómo cuando es? empezó el Viste estallido que nos molestaba social. que era Chilezuela, que Exacto. lo que queríamos era Chilezuela. Bueno, y hemos visto también las calles de París y otras partes de Francia, ¿verdad? Con, en general, bastante pacíficas las personas que salen a las calles, ¿verdad?, a manifestarse, Sí. pero también algunas escenas un poquito no tan pacíficas, con autos volcados, fuego, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando efectivamente con el gobierno de Emmanuel Macron en Francia? Que Mira, tiene estas protestas. lo que está pasando realmente es un divorcio entre la representación institucional que quiere encarnar Emmanuel Macron y las aspiraciones populares, las aspiraciones del pueblo francés, que no quiere que le echen a perder su sistema social, su sistema institucional, su sistema de protección que existe, o sea, cómo se reparten los recursos franceses. En este momento en el mundo, y en Chile también, nunca se ha producido tanta riqueza. El problema es quién se la acapara. Entonces, tratando de cambiar el sistema de jubilación, Interesante. pero también el problema de la cesantía, también el problema de la salud y también de las escuelas. Por ejemplo, en París van a suprimir 350 aulas en septiembre, cuando va a retomar la escuela. O sea, concretamente hay oportunidades en Francia para repartir de manera a velar por la ciudadanía, que finalmente se está captando por una minoría de franceses, y eso hay un costo. El costo lo está subiendo el pueblo francés y se lo está diciendo. Entonces, después en Francia hay una cultura de barricada. Hay una cultura que cuando ya se lleva a un tope de lo que ya no se puede soportar culturalmente, entonces la gente sale a la calle de manera muy pacífica, incluso desde los chalecas amarillas por primera vez empezaron a llegar los padres, las madres con los niños, con los coches, o sea, manifestaciones que culturalmente corresponden también a un imaginario de 1936, de los días felices, como dicen en Francia, y concretamente ahora la forma de mantención del orden en las manifestaciones, la violencia en la cual interviene la policía, provoca también una violencia de parte de los manifestantes. Claro, Exacto, claro, los una manifestantes no provocación. son, claro, no salen violentamente, pero luego comienza esta lucha con la policía, que era un poco también lo que contábamos nosotros los que salíamos a manifestarnos acá en Chile. Y siempre, por supuesto, hay quienes se La niegan represión, a finalmente, entender ¿no? que es la represión lo que Exacto. provoca la vuelta, ¿no es cierto?, un poquito más violenta. Pero claro, pero como tú dices, es una tradición en Francia, ¿no? Generar estas barricadas, la Revolución Francesa, lo vimos, después pasaba un poquito después también. También sigue pasando, digamos. Es bien interesante. Y aquí también se ha cuestionado mucho que como que la idea sea bajar la edad
de quienes se van a jubilar, ¿no? Porque eso es lo que se está Generando no se más quiere, rabia. no se quiere perder, ¿no? Y lo que ha generado más rabia, ¿no? Digamos que en Europa y en América Latina también, porque estamos muy ligados desde el punto de vista del Código Civil, también de la organización republicana. Claro. Europa y Latinoamérica están muy ligados en un imaginario también de hacer sociedad juntos. Lo que está sucediendo es que la legitimidad del uso de la violencia que le pertenece al Estado supuestamente se está perdiendo por la misma manera, las mismas exacciones que está ocupando la policía, pero no es la policía en tanto que tal, sino las órdenes que reciben del Ministerio Interior. Claro. Por ejemplo, Twitter, las redes sociales que no existían hace 20 años, 30 años, hoy día hay 100. testimonios de periodistas independientes que van a las manifestaciones, que hacen film para que la gente vea lo que está pasando y a Francia le choca, por ejemplo, cuando un policía con guantes con metal le pega un golpe a una persona que lo deja inanimado en el suelo y se va como que nada y es la misma gente que va a velar por la persona que está en el suelo. De la misma manera, utilizan ahora motos como escuadrones como en las películas de cowboy van con caballos, intervienen rápidamente, eso crea pánico y susto en la gente y se vieron imágenes con policía, con motos que aplastan a una persona rodeándole encima. Entonces, esas son imágenes que chocan mucho y que se están desarrollando ahora no solamente a nivel de la capital, pero a nivel de toda la ciudad mediana de la provincia, en el cual los enfrentamientos ya son fuertes, en particular con cuerpos de trabajadores como los marinos pescantes, todo lo que son los agricultores también, que ellos ya intervienen de otra manera, porque en las regiones cuando la gente sale, ya sale de manera mucho más brutal, que como ustedes pudieron ver la imagen, por ejemplo, del municipio de Bordeaux, que se incendió la puerta. Esas imágenes que son fuertes desde el punto de vista de la imagen, sobre todo ponen en luz un pueblo que dice ya basta, o sea, ya hasta cuándo van a seguir aplastándonos desde el punto de vista social en un país en el cual la inflación está por encima del 14% en promedio, lo que significa que concretamente como los sueldos no aumentan, la clase media en particular está perdiendo su poder adquisitivo y su manera de ser. Por supuesto. Hassan. Si soy un poco largo me dicen, perdón. Como vengo bajando el avión, pues un poco después. La situación en términos de las protestas es tremendamente fuerte y por supuesto para América Latina, que también es un continente de mucha protesta, de pueblos contestatarios que no aceptan las decisiones de las élites políticas, es una imagen que da cierta confianza más allá de que uno espera que gane un lado y no el otro, y parece complicada la situación. Entonces sí hay cierto dramatismo en eso, pero yo quería preguntar, solo para entender los argumentos desde lo que dice el otro lado, ¿cierto? Porque este debate del sistema de pensiones va al corazón del tema del estado de bienestar. Sí. En el caso francés, la gran derrota de la izquierda es la derrota de François Mitterrand en los años 80, porque entra, y él es la persona que bajó la edad legal de pensionarse, ¿cierto?, de 65 a 60. Fue la gran política de ese gobierno, y ese gobierno terminó en desastre principalmente porque ya hubo un ataque contra la moneda, había una crisis económica, y él tuvo que hacer un giro hacia el neoliberalismo. En ese sentido, la izquierda francesa perdió en ese momento. Esos son los resabios de las antiguas victorias que están bajo constante ataque los neoliberales. Y lo que dicen es que ya, ahora que estaba en 60 años, ¿no? Eso fue la victoria de Mitterrand en los 80, y lo subieron a 62, ahora lo quieren subir a 65. 64, perdón. La población se está envejeciendo. El gasto en pensiones es 14% del PIB. O sea, entonces lo que alegan es que va a aumentar de manera dramática por la bomba demográfica la cantidad de personas que están recibiendo esas pensiones públicas. Y no se puede financiar. Todas esas ideas del socialismo o socialdemocracia simplemente no se pueden financiar en el contexto de la globalización. Que Francia ¿Esa es tu opinión? O No, eso es lo que dicen. No, para nada. Es lo que dicen. Para Mira, nada. eso es una mentira. Porque, como te explicaba en delante, en Francia nunca se ha producido tanta riqueza. Lo que significa que desde el punto de vista económico no hay ninguna validez de hacer trabajar la gente más tiempo. Sobre todo que esa misma gente, cuando va a llegar a la edad actual de jubilación, le estás quitando los mejores años de jubilación.
Claro, cuando esté menos enfermo, Exactamente. claro, cuando pueda disfrutar más, digamos. Es un Entonces, muy buen punto. Muy buen punto, claro. significa que en realidad es una visión dogmática, doctrinaria, de qué es lo que representan los jubilados en una sociedad. Qué Y interesante de mi punto de eso. vista, no es posible que una persona, su representación y su utilidad social solamente sea representada por su capacidad a ser asalariada. En Francia, las asociaciones que velan por los niños, que velan por el barrio, toda la gente que se involucra de manera benévola, fundamentalmente gente jubilada. Benéfica. Quiere decir, ¿O ¿cómo? no? Como benéfica, ¿no? ¿Lo dices tú? exactamente, Claro. o sea, quiere decir Claro, que, sin tenemos recibir que un sueldo. lo que se está cuestionando en este momento es que la gente que tiene una utilidad para la sociedad solamente tiene que valorizarse a través de una actividad salariada. Exacto. La respuesta es no. La respuesta es no. Por ejemplo, cuando una mujer Y en Chile pasa lo mismo, ¿ah? También son las Es un personas problema que, global. Las personas mayores son las que están en las juntas de vecinos. sí. Las personas mayores son las que están justamente concientizando sobre ciertos temas en las calles, ¿no? Que son parte de las organizaciones funcionales, como le llamamos nosotros los municipalistas, ¿no? Entonces, el gobierno actual inventó una leyenda, que es una leyenda, en el cual, como tenemos menos activos que jubilados, entonces el sistema no es viable económicamente. Va a colapsar. Es una postura, porque cuando en Francia, por ejemplo, cuando tú te quieres sanar, estás enferma, vas al hospital, no te preguntas si eres rico o si eres pobre, te sanas. Porque el sistema de protección social hace que la salud es gratis. Ahora, si tú quieres ir a una clínica privada, puedes hacerlo, pero hay un sistema de salud público que te permite sanarte. Quiere decir que concretamente, ¿qué es lo que están organizando? Están explicando que cuando uno llega a la jubilación, entonces pierde esa noción de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, que es el lema de la República Sí, Francesa. pues. Entonces Y estamos en solo un porque problema, ya no produces. En el fondo. estamos en un problema doctrinario, Interesante. filosófico, de a qué vamos. Y lo que te estoy hablando sucede en Francia, pero en realidad sucede en todo En lugar el del mundo. claro. En el exacto. mundo nunca se ha producido tanta riqueza. El problema es cómo la repartimos. Y en el momento que estamos hablando, el objetivo de Emmanuel Macron y la gente que él defiende los intereses, inventan esa leyenda que los pobres es un costo y menos mal que están los ricos para que todo esto funcione. La realidad del mundo económico, del mundo laboral, es un poco diferente, porque concretamente si hablamos de jubilaciones, sin las cotizaciones de los asalariados, no funciona un sistema de jubilación por repartición. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo precisamente lo que hicieron en Chile, de obligar a la gente a tener un sistema por capitalización que se extraiga del el interés general, de la mutualización de los medios, para hacer que cualquier ciudadano francés que llega a la jubilación pueda tener un sueldo, un ingreso que le permita vivir en dignidad. Eso es lo que está cuestionado. Y lo que está sucediendo en Francia es el contrapiés de todo lo que tú decías, de 30 años de deconstrucción de un imaginario político, social, ideológico y filosófico en el cual el Estado está para velar al bienestar general. Lo que está pasando en Francia es muy importante para el resto, porque si es posible en un país supuestamente rico, pero que funciona con las mismas contradicciones económicas y sociales que cualquier país del mundo, incluso Chile, entonces significa que mañana, si nosotros logramos en Francia doblarle la mano a Emmanuel Macron, y es lo que va a suceder, con eso no tengan ninguna duda, porque en este momento hay 3 millones de personas que desfilan, es más gente que cuando desfilaban en mayo 68. Concretamente, es una lección para el resto del mundo que sí se puede. Sí se puede. Incluso con la policía en contra. Incluso con Macron en contra. E incluso con una ideología que se ha trabajado durante 30 años, en particular en el sistema escolar, que quieren hacernos creer que otro mundo no es posible. No solamente otro mundo es posible, otro sistema de bienestar es necesario y otra manera de velar por los ancianos y también los niños, que son los futuros ancianos, también es completamente necesario para llegar a una sociedad en la cual haya una manera pacífica de hacer la gestión de las relaciones humanas.
El público está escribiendo y dice, por ejemplo, Daniel Vargas, tremendo ejemplo la lucha en Francia, especialmente por la participación de los trabajadores estratégicos de la economía, ferroviarios, refinerías, transporte, basura, etcétera, y la juventud estudiantil, siempre los estudiantes presentes en las luchas más importantes. Víctor Guzmán dice, las protestas violentas siempre han estado presentes en Francia, los enfrentamientos entre los chalecos amarillos y la policía eran brígidos, dice. Y Mol Morfin dice que explique bien el tema de las pensiones. Bueno, ya lo preguntó Hassan y tú estabas respondiendo, efectivamente, Rodrigo. Dice que explique bien el tema de las pensiones. En algunos medios se dice que quieren montar un sistema como el chileno para gestionar las pensiones. Tú estabas explicando que es más o menos lo que quieren hacer, digamos, ¿no? Sistema de capitalización individual más que de una pensión social. En todo caso, copiar algo mal hecho. es el modelo que quieren insólito. imponer de manera brutal, porque cuando tú decías con justa razón la responsabilidad también de la izquierda de llevar este Estado, acuérdate que Macron estaba en el gobierno de François Hollande. Exactamente. O sea, supuestamente tendría que venir de ahí. Manifestamente su proyecto era otro. La cosa es que... Solo para perdón, ¿sí? explicar, para la audiencia que nos está escuchando, que no sabe mucho de Francia, si quieren un símil de quién es Emmanuel Macron, representa muy bien a Andrés Velasco, una persona que Mira, fue ministro sí, de sí, Hacienda sí. en Ya gobierno hasta de se parecen. izquierda, pero desde ideas muy neoliberales. Sí. Entonces, eso es más o menos la figura que estamos enfrentando. Hasta Una se persona parece que como no es físicamente, ¿no? Además, pero no es conservador, no viene del mundo de la derecha. Y por eso es Exacto. tan terrible. Es una persona que viene desde, entre muy comillas, el progresismo ampliamente concebido, pero con esas ideas Como la derecha neoliberales. económica. Tiene ¿no? razón. Solo para De hecho, la reforma de la jubilación la está llevando ex socialista, ¿ya? Que se reclaman de izquierda y nosotros evidentemente le decimos que un recuerdo no es una realidad. Entonces ellos no tienen Oye, nada de izquierda. ¿Qué porque pasa, una- ¿qué pasa que ¿Perdón? todos los socialistas Qué se raro. nos están transformando? Acá en Chile pasa lo mismo. Eso Rodrigo. es lo que llamo el business electoral. O sea, como la gente se va moviendo como un equipo de fútbol. O sea, te compran y tú juegas de lo mejor que puedes por otro equipo de fútbol. La cuestión es que cuando uno hincha, se queda en el club de su corazón. Entonces esa es la cosa que se está jugando. Es una política que funciona por detección de talentos, lo que es muy neoliberal también, lo que tú estás diciendo, y finalmente hace el trabajo que te están pidiendo. Eso yo lo que llamo un poco mercenario de la política. Pero el tema que estamos hablando no es tanto eso, porque eso existe y hay que tomarlo en cuenta. El problema es cuando eso se convierte en un fenómeno determinante del modelo. ¿Ya? Que exista, Exacto, al sí, límite sí. nos acomodamos. Pero cuando es el motor, ahí tenemos un problema. Y precisamente en el tema de las jubilaciones es el problema el motor. Que no quiere decir que en Francia no va a existir un sistema de jubilación por repartición, pero no va a ser suficiente para poder vivir dignamente con recursos suficientes para comer, tener una casa, tener actividades también, porque la finalidad de una persona de edad no es plantearse delante de la televisión, esperar morirse, no es eso ser viejo, o sea, ocuparse de los cabros chicos, de los nietos, salir al parque, transmitir una experiencia, transmitir también muchas cosas. Estamos también en la transmisión intergeneracional y eso es lo que le están negando a los jubilados. Entonces, cuando te digo que no va a ser suficiente, la única opción que quede es la capitalización. O sea que todo el largo de tu vida tú cotices a un fondo de pensión para permitirte, cuando tú llegues anciano, de tener un complemento de jubilación. El problema es que cuando, y Chile lo sabe muy bien, Estados Unidos también, que cuando el fondo al cual tú cotizas quiebra en la bolsa de valores, entonces pierdes no todas tus cotizaciones, pero todos tus capitales, tus acciones en bolsa de valores que están cotizadas, que tú ponías de como renta para el futuro. Y estamos en eso. Entonces, ¿qué concretamente quiere decir? Que cuando tú llegas a la jubilación y que tu fondo quiebra, entonces la responsabilidad no es un problema colectivo, es tu culpa. ¿Por qué tú pusiste tu sueldo, una parte de tu sueldo en ese fondo que todo el mundo sabía que no era bueno? Ahí estamos en el delito de la gente que está iniciada, que es fundamentalmente sobre cuál descansa el sistema financiero. La gente que sabe leer O sea, es los mucho periódicos. más profundo lo que está pasando que bajen la edad, que aquí lo han simplificado solo a eso, digamos, supuesto. o aumenten la edad más bien de jubilación, ¿no? Por Como que supuesto. pase de los 62 a los 65, ¿no? A 64. 64. Y es muy interesante porque en este momento que estamos hablando, nunca han habido tantas asambleas generales de estudiantes que están conversando Claro, sobre algo que Que están parecía que decidiendo. nunca le habría importado. y que están votando. Y los basureros son los héroes. O sea, la gente que es consciente de eso, que está lo más bajo en el escalón social, finalmente es la gente que permite hacer explotar
este sistema de representación cultural, de imaginario que tenemos, diciendo no podemos tener una sociedad que descanse sobre la gente que más es menospreciada y que finalmente te está sacando tus basuras. Esa es la realidad. Qué interesante, Hassan. Quería hacer la pregunta de la interacción entre esa movilización social y la política institucional. El gobierno de Macron ahora es un gobierno de minoría porque en las elecciones parlamentarias anteriores perdió la mayoría parlamentaria que tenía. Y justamente por eso aplica este artículo 49.3, ¿cierto? Sí. Donde no tiene que ir a la Cámara Baja para pasar su agenda legislativa, sino que va directamente al Senado. Y el Senado puede echar para abajo la propuesta, pero echando para abajo también todo el gobierno, volviendo a nuevas elecciones legislativas. Y eso tenía el quórum de 287, no se alcanzó, o sea, solo 278. Entonces faltaban los votos. Entonces, efectivamente, esta reforma de pensiones va a ser ley ahora, ¿o no? Eso depende, porque si tú tienes fe, como yo tengo fe en el movimiento social, es algo relativo. Luis XVI, cuando gobernaba Francia, estaba seguro que solamente en una revuelta de algunos parisinos finalmente perdió la cabeza. Entonces, yo no estoy diciendo, evidentemente, que cortarle la cabeza al Macron, claro, porque no estamos en algo pacífico, tratamos de tener una salida pacífica a todo esto, pero lo que pasó es que Macron no tenía los votos en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, Claro. para que su reforma pase, Eso. porque perdió la derecha. Perdió una parte de la derecha. Entonces, no teniendo esos votos para hacerlo legal, por la forma normal, tuvo que utilizar una manera autoritaria, que se llama el artículo 49.3 de la Constitución, en el cual el gobierno pone su propia responsabilidad para hacer pasar una ley sin la representación nacional. Una moción de confianza. Eso puso aceite en Totalmente. el fuego. O sea, la gente concretamente Incendió todo. perdió el respeto de la institución, porque, que uno lo quiera o no, el Parlamento francés, la Asamblea Nacional Francesa, es la expresión del pueblo porque nosotros fuimos electos. Lo que no es el caso del Senado. Lo que no es el caso del Senado. El Senado es nombrado por grandes electores, que significa que para la gente no tiene una representación tan democrática como la Asamblea Nacional. Cuando tú tienes un problema de representación institucional con un movimiento social fuerte, como se está desarrollando en Francia, que no es solamente barricada, no, yo voy regularmente a los piquetes de huelga con los trabajadores, hay conversaciones. ¿Por qué? Porque en Francia cuando tú haces huelga no te pagan el sueldo. Entonces, no te pagan sueldo. O sea que concretamente la gente que está haciendo huelga en este momento en Francia se está restando una parte del ingreso con el cual alimenta a sus hijos, paga su alquiler. O sea, concretamente están poniendo todo en la batalla. Ya, pero Entonces, ¿cuál podría ser la ¿perdón? salida? ¿Cuál podría ser la salida a eso? ¿Que se retira el proyecto de la Corte Constitucional? En este momento la única salida que hay es cómo Emmanuel Macron y su gobierno, que no quiso disolver, busca una solución con los sindicatos. Porque en este momento son los sindicatos que tienen que decir lo que hay que hacer. Son ellos los representantes de los trabajadores. Hay que cortar con ese modelo en el cual el político recupera la representación organizada del mundo del trabajo para hablar y expresar en su nombre. En Francia, el mundo del trabajo tiene sus propios portavoces, su propia manera de entrar en el diálogo, y son ellos que tienen que encontrar una solución. Perfecto. Lo que sí, en este momento que estamos hablando, como Macron no quiere recibirlo y no quiere dialogar, porque está en una cosa concretamente encerrado en su palacio del Elíseo, no hay salida. Y la salida tiene que ser en este momento solamente en un momento de confrontación. Lo que nosotros no deseamos, nosotros queremos una salida pacífica, concertada, en el cual el mundo del trabajo se sienta representado. Y son ellos que dirán qué es lo que hay que hacer, porque son ellos los trabajadores. Nosotros somos solamente diputados y estamos al servicio de los trabajadores y no lo contrario. Eso también es un quiebre cultural, como cuando tú hablabas del año 80. Ahí están encerrados en su palacio con María Antonieta. Perdón. Igual me fui unos siglos atrás. El cambio filosófico es Pero tienes razón, profundo. porque Sí, tuvieron que anular la visita del rey de Inglaterra. Exacto. Que era una cosa concretamente loca, Impensada. que en un momento que todo el mundo, evidentemente, como ustedes tienen el imaginario de la Revolución Francesa, Macron se vaya
precisamente a Versalles, en lugar de la monarquía absoluta, a recibir su homólogo, entre comillas, inglés, y que evidentemente tuvo que anularla porque no están las condiciones para eso. Sí, Claro es que muy... Perdona, Habría te sido doy la muy, palabra. muy curioso, Entonces, ¿no? tú ves con mucho optimismo no solamente esa movilización social, sino las posibilidades de reconstruir el estado de bienestar francés. Porque el problema acá es que lo que describen los neoliberales de la bomba demográfica es real, en el sentido de que sí hay cada vez más personas que viven más años, Sí. entonces uno tiene una sociedad Tanto más mejor. jubilada. Y es ¿Sabes? muy interesante Creo que esos primeros Mira, años... la gente vive más años precisamente porque hay un estado de bienestar. Porque hay una salud que vela por ello, porque hay una escuela que educa a los niños, porque hay un sistema global que permite vivir más tiempo. Porque no hay magia en eso, no es algo mágico. Perfecto, pero entonces lo que tienes es una mayor cantidad de años Sí. donde personas están fuera del sistema de mercado porque no son activos en el mercado ¿Por qué? laboral. Entonces, exactamente como Pero los dijiste, jubilados consumen también. Los Consumen, jubilados sí, también pero son no- actores del sistema económico. y trabajan, pero trabajan cuidan. principalmente... ¿Los jubilados? Pero eso Cuidan es... también, como tú decías. Sí, pero eso es importante entender Precisamente eso, que son- hacen cosas para el Para bienestar de todos apoyar los que no otros. son, que no tienen Exactamente. una valorización comercial. Eso. Pero no es porque tiene valorización comercial que no existe, que no tiene valor. Exactamente, entonces, pero eso es un punto filosófico y también económico, que si uno tiene un Sí. sistema donde hay trabajo de cuidados y otro tipo de trabajo también no remunerado, que eso Sí. como le dicen, ¿no? Aumenta la cantidad de trabajo no remunerado en la economía, uno necesita políticas públicas, una respuesta desde el Estado para financiar esto. O sea, es cuando hay pocos los años de jubilación, el sistema de mercado está dando toda la remuneración a la persona. Cuando eso cambia, eso lo pasa con la automatización también. También. O sea, cada vez estamos más fuera del mercado. Y eso habla de un futuro muy distinto. Pero Francia Yo tendría no creo que hacer estemos fuera del mercado, pero No, con la no. automatización, al En todo lo este contrario. momento no. pero- podría permitir que. Estamos hablando de largo plazo, de las transformaciones en lo próximo, porque esto es un problema del próximo 30 años más o menos. Sí. Entonces, una cosa evidente es que tendría que subir los impuestos harto para eso. Sí. ¿Ya? Entonces sería una reforma tributaria y había que repensar un estado de bienestar para apoyar a personas que están en tercera y cuarta edad, donde podrían tener otra relación con el trabajo, porque Hay varios temas que tú estás tocando ahí. Primero, la cosa del ingreso, o sea, cómo tú tienes un ingreso que te permite vivir. ¿Ya? Eso no depende de tu capacidad a estar inserto en un modelo de producción de bienes materiales. ¿Estamos de acuerdo? sí, estamos. Efectivamente, en este momento las grandes discusiones que hay es cómo se hace la repartición de la ganancia entre el capital y el trabajo. Sí. ¿Ya? Sabiendo que fundamentalmente el esencial de las riquezas se producen en bienes inmateriales y que eso funciona fundamentalmente por transacciones electrónicas. Ya. ¿Ya? Tu tarjeta de crédito, la bolsa de valores, todo transita por lo que está aquí en un teléfono celular, o sea, todo lo que es digital. En este momento hay que pensar lo que tú llamas el sistema tributario, o sea, la fiscalidad. Efectivamente, en Francia, por ejemplo, antes se hacía un impuesto sobre las ventanas, Ah, porque era un signo de riqueza. Entonces, si tú tenías ventana en el siglo XVIII, entonces te ponían un impuesto. Evidentemente, en el 2023, eso parece como anacrónico, y es anacrónico. Quiere decir que efectivamente vamos a tener que pensar por dónde circula la riqueza y dónde ponemos un impuesto que permita recuperar una parte de las riquezas que son producidas por la colectividad y que permite de repensar no los objetivos del estado de bienestar, pero la manera de financiarlo. Entonces, ¿qué es lo que está cuestionado con el sistema de jubilación en Francia? Que precisamente tú quieres hacer descansar el ingreso y perdón, a veces se me va el español porque en Francia hablamos el frañol, mitad francés, mitad español y a veces cuesta. Que el sistema de jubilación descanse fundamentalmente sobre esa lógica de repartición entre el capital, trabajo hacia el mundo asalariado. El problema es que muchas de las riquezas no transitan por ahí y que vamos a tener que poner un impuesto para que simplemente la gente siga viviendo. ¿Ah? Sí, Y eso existe, hay un filósofo francés que se llama Bernard Stiegler, con que yo tuve la oportunidad de trabajar, que llamaba de decir que había que tener un sueldo contributivo. O sea, que como todos contribuimos a la sociedad, un entonces sueldo tenemos que tener un ciudadano. ingreso.
Sí, ¿ya? Claro. Eso es el ingreso básico. Sí. Y otro también, un economista suizo, que plantea que si tú pones un impuesto del orden de 1 a 2% sobre las transacciones electrónicas, entonces puedes liberarte de todo lo que es el impuesto sobre el sueldo y toda la IVA, o sea, el impuesto que pones sobre el sistema de consumo. Todas esas pistas existen. Lo que pasa es que el neoliberalismo que tú planteas no se pone esas pistas porque no es su interés. Pero en el debate público se están entrando, ¿tú ves espacio para eso en un...? Se está desarrollando de más en más, en particular en el movimiento social, o sea, en las formas organizadas del discurso, de la democracia, pero que no tiene necesariamente relevancia en el sistema institucional oficial porque no es su interés. Por ejemplo, yo planteé como una enmienda, una ley en la Asamblea Nacional, de poner una tax suplementaria sobre la GAFAM para financiar el sistema público audiovisual. ¿Qué me dijo Macron? Me dijo que no, porque si no iban a tener repercusiones en Estados Unidos. Bueno, si Francia le tiene insulto a Estados Unidos, tiene un problema de soberanía. Pero ¿qué pasó? Que al cabo de algunos meses, Europa lo impuso. Y Europa en este momento aumentó de 3% al 6% lo que yo proponía, porque simplemente Europa tiene la capacidad de hacerlo. Quiere decir que Francia no es un actor económico, político y diplomático de manera a poder imponer en un sistema global una medida de imposición al sistema actual en el cual que estamos, que es un modelo que está fundamentalmente digitalizado, automatizado y que también está en crisis. Porque si tú tomas, por ejemplo, Amazon, que envía para todos lados del mundo, está licenciando gente. Sí. Claro. Entonces, un modelo que no está todas funcionando. estas El modelo formas. neoliberal que nos explicaron desde los años 70, con los monetaristas que en Chile conocen al revés y al derecho, tanto filosóficamente, económicamente, pero también con el impacto social que tiene en un país, está muy cuestionado porque no da una solución pacífica a poder vivir juntos. En el fondo no está acorde con los tiempos. Completamente. Y por eso que vengo a Chile. Porque, por ejemplo, yo soy diputado de París. Mira, justo te iba a preguntar que mostráramos un poco por qué tú venías a Chile, pero también quiero citar a un actor hollywoodense que es canadiense-norteamericano, Sí. que es Jim Carrey, quien decía, a mí todo el mundo me decía, oye, que los canadienses son tan amables, y él dijo lo siguiente, dijo, el actor Jim Carrey, ¿no es cierto?, dio una entrevista y dijo, pueden ser amables porque tienen sanidad, tienen un gobierno que les cuida. Nunca he tenido que esperar por nada en mi vida. He elegido a mis médicos. Mi madre nunca pagó por una receta. Fue fantástico, dijo sobre su infancia en Canadá. Y luego aprovechó de compararla con Estados Unidos y dijo, hay gente que tiene que ser cuidada. Hay gente que no tiene tantas oportunidades y necesita que le ayuden para tenerlas. Hay gente que está enferma y no deberías perder tu casa porque tu madre enferme. Jim Carrey, un actor estadounidense, hollywoodense, que ha tenido todo en la vida y que aparece diciendo, ¿no es cierto?, defendiendo un Estado que tiene un estado de bienestar, ¿verdad? Un estado que garantiza los derechos de la gente. Para terminar, Rodrigo, cuéntanos tú por qué estás aquí. ¿Qué es lo que vienes a hacer a Chile? Porque Mira, dijiste, por eso estoy en Chile. ¿Y qué posibilidad tenemos de retenerte? ¿Qué posibilidad? De dejarte Por en el favor. Congreso y cambiarte Sí. por la doctora Por favor. Cordero. Ay, por O Mira. Johannes Kaiser. Podríamos hacer un Sí, intercambio. bueno. Yo trabajo sobre el tema educacional. Y evidentemente miro lo que hacen en Chile, miro lo que hacen en Francia, porque pienso que los niños tienen derechos, independientemente de los adultos, y los adultos tienen fundamentalmente únicamente deberes con los niños que son el porvenir. Entonces me interesa no hacer comparar, pero nutrirme de diferentes sistemas educativos para plantear un sistema educativo para el siglo que viene. ¿Ya? Esa es la primera meta, y Chile tiene mucho que decir en eso. Segundo, el problema es el litio, porque yo soy diputado de París, y la opción que tenemos nosotros es que todo el mundo ande con auto eléctrico, pero eso no es posible. Claro. Porque el modelo extractivista, el costo ecológico, que no pagamos en Francia, finalmente lo van a pagar ustedes. Exacto. Entonces hay que pensar un modelo en el cual se piense un modelo de desarrollo interdependiente, ecológico, que respete también a la gente, a los trabajadores, porque no se puede seguir como en el siglo XX, lo que tú describes en los años 80, por ejemplo, en un país que tiene soluciones que aumentan su bienestar, pero a costa de otras personas. Concretamente, el producto que no es caro no existe. El producto que no es caro porque alguien está pagando el precio. Exacto. Y en particular en los países desarrollados, el costo ecológico, el costo social y también el costo de separar la gente, porque se introduce de la misma manera que en una sociedad una cierta forma de mirar en menos,
los pueblos que traen las materias primas y los que las utilizan. Claro. Yo como franco-chileno, que yo nací en Chile, con el exilio evidentemente, tengo no deuda, pero una responsabilidad de hacer conversar esos dos continentes para que ninguno se desarrolle a costa del otro. Es imposible para mí tener una capital francesa que ande en auto eléctrico sabiendo que son probablemente los hijos, los nietos, los primos de gente que conocieron mis papás, que yo puedo encontrarme en la calle, que esté pagando ese costo social. Es imposible. Entonces, como tenemos ética, como tenemos moral y tenemos una herencia, una cultura, voy a tratar de desarrollar dentro de mi trabajo parlamentario en Francia esa preocupación globalizada. Ese es el tema. Y el último, evidentemente, el tema de la digitalización. Hoy día estamos en una nueva civilización, de mi punto de vista, que ha cambiado tan rápido y tan fuerte como cuando se inventó el libro. Entonces, si nos tomamos cuenta que estamos conversando en una civilización completamente diferente, entonces vamos a tener un mundo en el cual algunos se van a desarrollar, otros no, y vamos a reproducir finalmente un sistema inegalitario, un sistema de explotación, en el cual algunos van a estar bien, otros mal, y yo espero que nadie esté mal, porque tenemos suficientemente riqueza, afán, gente que se moviliza para que vivamos bien en paz colectivamente. Un mundo de guerra me parece que no es aceptable, y cuando hablamos, por ejemplo, de los teléfonos, esto está... Utilizamos cobalto, son niños que están siendo explotados como nuevos esclavos en África, y ese mundo no es deseable, y sobre todo que produce guerras, produce migraciones, y que al final produce también racismo, desigualdades, discriminaciones, y que eso no es posible. Muy bien. Muy bien. Tenemos el afiche también para mostrarlo mientras yo leo algunos comentarios. Joel Moya Morales dice, el neoliberalismo actúa igual en todas partes. En Francia quieren echarle mano a los fondos previsionales de los trabajadores, igual que el Chile de los 80. ¿No estará ya el hermano de Piraña? Se pregunta. Marisol Soto dice, más arenas para nuestro Parlamento y menos Cordero. Paulina Guerrero, la Fundación Sol de Marcos Kremerman ha explicado que en Chile se puede tener un sistema de pensiones que parte con una pensión universal garantizada. Sobre esta base, la cuenta individual opcional. 1000 veces lo ha explicado. Claro. Margarita Aguilar dice, este programa cada día más interesante con cada invitado. ¿Se imaginan en la TV chilena darse estos lujos? Tener conocimientos directos de la contingencia nacional e internacional con este sesgo, con realidades y con críticas de estatura. Mis saludos al diputado francés. Gracias por su claridad. Vicky dice, qué inteligente el entrevistado. Mi día se hace más feliz al escucharlo. Rodríguez me dice, tiene el sonsonete francés, pero hablando en español. Y Militza Vélez dice, buenísimo el invitado de hoy. Tome nota. Rosario Zavala, que vuelva pronto el diputado. Es un grande, pucha que es capo. Muy bien. Muchas gracias. Mañana entonces una actividad presencial que estamos viendo acá en Santiago, con Cristian Rodríguez, que tú ya lo habías dicho, sí, candidato de En la NUPES. Sociedad de Escritores. En la Almirante sociedad. Simpson Ahí 7. está. Almirante Simpson 7, Providencia. Y Julie Caviñac, candidata suplente, dice, ¿no? De Brasil. De Brasil, perfecto. Ahí está. Nouvelle Unión Popular Ecologique et Social. Intenté. Lo intenté. Muy bien, muy perfecto. Lo único que sé es que avec significa con, ¿no? Sí. Sí. ¿Viste? Algo me acordaba. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por Gracias estar a usted. aquí en La Voz de los que Sobran, por haberte bajado del avión y haberte venido corriendo. Así que muchas gracias, agradece esa voluntad. No, gracias a usted por la invitación.